Bienvenidos y bienvenidas a Audio Viajes, el podcast donde exploramos culturas, idiomas y experiencias únicas alrededor del mundo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, en un idioma que nació con un propósito ambicioso: ser la lengua que uniría a toda la humanidad. Imaginen un idioma donde todas las personas pudieran comunicarse sin barreras lingüísticas, sin la complejidad de aprender idiomas difíciles y sin el dominio de una lengua sobre otra. Suena utópico, ¿verdad? Pues esa fue la idea detrás de Esperanto, un idioma artificial creado hace más de un siglo con la intención de convertirse en una lengua internacional. Pero, ¿qué es exactamente Esperanto? ¿Quién lo inventó? ¿Realmente hay personas que lo hablan hoy en día? Y lo más importante, ¿es tan fácil de aprender como dicen? Acompáñeme en este viaje lingüístico para descubrirlo. Esto será únicamente una introducción a este idioma, así que comenzamos. Bienvenido a Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova. Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por $3 mensuales o, si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com/Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. Y entonces, ¿qué es Esperanto? Para entender Esperanto, primero tenemos que aclarar qué lo hace tan especial. Esperanto es una lengua planificada, lo que significa que no surgió de manera natural como el castellano, inglés, sino que fue diseñada con reglas simples y una lógica clara, es decir, es un idioma artificial. A diferencia de otros idiomas, Esperanto tiene gramáticas sin excepciones, casi sin ninguna de ellas. No hay conjugaciones regulares ni tiempos verbales confusos, si no estoy mal, excepto el verbo ser o estar. Creo que esa es la única excepción. La pronunciación es fonética, lo cual quiere decir que cada letra se pronuncia siempre igual, tal como en castellano. Y vocabulario basado en lenguas europeas. Si hablas español, francés, italiano o inglés, reconocerás algunas de estas palabras. Esto también ha sido fuente de algunas críticas de que no se lo debería hablar en otros lugares fuera donde no se hable una lengua europea. Bueno, continuando. Por ejemplo, aquí van algunas palabras sencillas en Esperanto, que significa bueno. Amiko, que significa amigo. Lingvo significa lengua o idioma. Es decir, aprender Esperanto es como aprender un idioma simplificado sin las dificultades que tienen otras lenguas. Bueno, ¿y de dónde surgió esta idea dentro de la lingüística? Bastante innovadora y tan sencilla. ¿Quién fue la persona detrás de este proyecto? Bueno, entonces, ¿quién lo creó? Esperanto fue creado por Lázaro Louis Zamenhof, un oftalmólogo polaco de origen judío, nacido en 1859.
Para entender por qué se le ocurrió crear un idioma universal, tenemos que mirar el contexto en el que creció. Por cierto, voy a dejar en la descripción de este episodio el enlace a su artículo en Wikipedia. Bueno, Zamenhof nació en Białystok, una ciudad que en ese momento formaba parte del Imperio Ruso. Era un lugar de gran diversidad cultural, donde convivían polacos, rusos, judíos y alemanes. Cada grupo hablaba su propio idioma y, en lugar de fomentar el entendimiento, estas diferencias generaban conflictos y tensiones constantes. Desde joven, Zamenhof estaba convencido de que muchos de estos conflictos nacían por la incomunicación o la falta de una comunicación apropiada bilateral. Si hubiera un idioma neutral, pensaba él, un lenguaje común que no perteneciera a ninguna nación en particular, las personas podrían entenderse mejor y habría menos enfrentamientos. Por eso, cuando era adolescente, comenzó a diseñar su propio idioma. Vaya pasatiempo. Trabajó en él durante años y en 1987 publicó su primera versión en un libro titulado La Lingvo Internacia, bajo el seudónimo de Doctoro Esperanto, que significa doctor esperanzado. De ahí viene justamente el nombre del idioma. Pero, ¿qué pasó después? ¿La gente lo aceptó? ¿Realmente hay hablantes de Esperanto en el mundo? Y tal vez, ¿cuántos? Bueno, entonces, ¿quiénes y cuántos lo hablan hoy en día? Pues Esperanto nunca se convirtió en la lengua universal que soñó Zamenhof. Sigue siendo utilizada en la actualidad en un nicho de personas específicamente. Se estima de que hay entre 100,000 y 2 millones de hablantes en todo el mundo, aunque los números varían según la fuente. Lo interesante es que no solo es una lengua escrita. Hay personas que lo hablan con fluidez y lo usan en su vida diaria. Incluso hay familias que lo han enseñado a sus hijos como primer idioma. Interesante esto, aunque yo personalmente no lo comparto. Además, hay congresos donde personas de diferentes países se reúnen y hablan únicamente en Esperanto. Por ejemplo, la Universala Congreso de Esperanto, que se organiza cada año en distintas ciudades del mundo y reúne a esperantistas, como se los llama, a este grupo de aficionados, que, según estas fuentes, vienen de más de 60 países. Para los viajeros, Esperanto también puede ser una herramienta interesante, aunque hay que decirlo, que está ampliamente superado por otros idiomas y depende de dónde también, por francés, inglés, ruso, mandarín, etc. Bueno, y consiste en una serie de alojamiento donde puedes hospedarte gratis en casa de otros esperantistas en todo el mundo, simplemente por compartir el idioma. Hay apenas, según este artículo en Wikipedia, 1,364 direcciones repartidas en 89 países. Bueno, algo es algo. Si te interesa aprender Esperanto, hay muchas opciones gratuitas en línea. Una de las mejores, en mi opinión, es Lernu. Ya voy a dejar un enlace en la descripción, donde ofrece cursos interactivos, didáctico y otros recursos gratuitos. También existen YouTube, Duolingo y otras. Pues bien, Esperanto es un idioma con una historia única y con una comunidad apasionada que sigue manteniéndolo vivo. Aunque no se convirtió en una lengua universal que Zamenhof soñó, su impacto sigue vigente. Como digo, es algo de nicho, de entusiastas de idiomas. Algo que me marcó cuando empecé a esperar Esperanto, y es justamente la primera oración que aprendí, la que memoricé y que todavía me acuerdo, es una oración bastante sencilla. Birdo captas insecton, que significa el pájaro atrapa al insecto. Como se había mencionado, es simple, es bastante lógico la gramática de este idioma. No necesitas años para aprenderlo. En pocas semanas podrías aprender a hablar con otros nativos de Esperanto, pero lo importante es que tampoco le tomes demasiado fácil. No es demasiado fácil. Es fácil, porque es súper predecible y no tiene tantas casi no tiene irregularidades en el idioma.
quiero también añadir que hay una canción que la tengo en mi Spotify que se llama justamente Esperanto. Es una canción de un grupo alemán que se llama Freundeskreis, que fue lanzada en 1999 y con el álbum del mismo nombre. Voy a dejar un enlace en la descripción para que puedas leer, puedas escuchar si te interesa, si es que hablas alemán sobre todo, o que por lo menos traduzcas la letra de la canción si te interesa saber de qué se trata en buenas cuentas. Así que la pregunta final de este episodio es: ¿Esperanto podría tener un renacimiento en el futuro o seguirá siendo un idioma hablado por una comunidad muy selecta? Lo que sí es seguro es que ha demostrado algo importante. Los idiomas pueden unirnos y la idea de un lenguaje universal sigue siendo un sueño poderoso. Aunque también hay que aclarar de que esta misma idea también tenía la gente de que la radio iba a permitir una comunicación mucho más rápida y los conflictos antes de la Primera Guerra Mundial iban a ser cosas del pasado porque la gente podía comunicarse mucho más rápido. Bueno, qué triste, la realidad es que esto hasta ahora no ha ocurrido. Y además me acuerdo haber escuchado una cita de J.R.R. Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos, El Silmarillion y El Hobbit, y entre otros libros, que criticaba a Esperanto de que era un idioma que que le faltaba la cultura, que le faltaba justamente una de las cosas que le hacen interesantes, es algo que Tolkien criticaba. No tiene ninguna raíz de nada que le acompañe, ni cultura, ni gente, ni nación. Entonces, es como, creo que la palabra es un idioma estéril, me parece. No estoy completamente seguro, pero algo sí me acuerdo que era la crítica. Si te interesan los idiomas artificiales, dale una oportunidad, quién sabe. Tal vez en tu próximo viaje puedas hablar Esperanto con alguien del otro lado del mundo. Y hablando de idiomas artificiales, solo quiero dar un pequeño paréntesis. Estos son los idiomas artificiales más populares del mundo, no necesariamente en orden. Tenemos a Esperanto, que ya hemos hecho un episodio entero de podcast sobre este. Después tienes a Klingon, que fue desarrollado en la década de los 80, 1980, por el lingüista Mark Okrand, y que, el Klingon es un idioma ficticio o construido o artificial de los guerreros Klingon para la franquicia Star Trek. Después tenemos a Dothraki y Valirio, que fueron creados por David J. Peterson para la serie Juego de Tronos o Game of Thrones, basada en los libros de George R.R. Martin. También tenemos a Quenya o Quenya y Sindarin, que fueron creados por J.R.R. Tolkien para El Señor de los Anillos, y justamente es la lengua nativa y noble de los elfos, inspiradas en latín y finlandés. Después tenemos a Interlingua, la creada en 1951 por la International Auxiliary Language Association, que es un idioma auxiliar basado en vocabulario compartido entre lenguas romances como español, italiano y francés. También tenemos Toki Pona, que fue diseñado en 2001 por Sonja Lang. Es un idioma minimalista con alrededor de solamente 120 y algo de palabras. Es para simplificar el pensamiento y fomentar una visión positiva de la vida. Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima. Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte.
Felices viajes.